Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a ver si llegamos ahí, Patricia. Ese mismo. Ay, qué lindo que me lo subrayes así. Perfecto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, le falta un poquito allá, ¿verdad? Es por un hombre. Pues quiero que las visitas sepan que no estamos violando el verso. Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate lo que dice, que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por los demás, es uno, un solo hombre. Uno dañó todo esto. ¿Lo dice ahí, sí o no? Y por ese pecado de uno, ¿qué sucedió? ¿Entró qué? La muerte. ¿A todos qué? Cuando dice a todos los hombres, se entiende hombres y mujeres, ¿verdad que sí? O sea que aquí el problema fue ese. Vamos a hablar del principio. El problema fue ese, que el pecado entró. Si no hubiera entrado el pecado, pues no había necesidad de hacer nada, todo estaba perfecto. Y entonces los hombres no morían, nos quedábamos vivos eternamente. Pero el pecado entró, ahí que está el problema, entró el pecado por un hombre. Pero ahí no se quedó la historia. El verso 18, si me hace el favor, dice que se resolvió el problema de esta forma, el verso 18. Así que, eso es una conclusión, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos hombres? Entonces, ¿qué dice? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? ¿Ustedes creen que eso es justo? Que si por uno entró, por uno salga. Yo creo que eso está muy sencillo. Por un hombre entró, por una cabeza representante llamada Adán, entró el pecado, entró la maldición, entró la condenación. Pues entonces es justo que entonces Dios se vistiera de carne y dijera, yo voy a resolver esto. Yo creé a Adán, y no entremos ahora quién es Adán, pero yo creé a un hombre llamado Adán, y él trajo el pecado y mató a la humanidad. Y quedó muerto todos los hombres, porque la maldición estaba, y el que se apareciera aquí en forma humana, el pecado lo cobijaba, porque eso es una cabeza representante. Y aún Dios mismo se viste de carne y trae un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Lo único que, como él no fue concebido por hombre, el pecado no lo alcanzaba. Él fue nacido, ese cuerpo fue creado por Dios en el vientre de María. Entonces, María sí era una pecadora, pero como la mujer no participa en esa área del bebé, sino que es el que trae el semen, que es el hombre, pero como no hubo hombre, entonces Jesús no estaba en pecado. Pero trajo un cuerpo que podía pecar, y si pecaba Jesús, entonces se dañaba la fiesta y nos quedábamos todos en pecado. Pero Jesús no pecó. Pero un hombre que dijo, Juan el Bautista dijo, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el Cordero de Dios, fue a la cruz, quitó el pecado del mundo. Pero entonces la Iglesia Católica siguió celebrando misa, recordando el pecado, como si no lo hubiera quitado. Por eso es que esa violación es imperdonable. Cuando usted es un pastor pentecostal o un predicador en la radio diciendo, arrepiéntete de tu pecado, ¿qué está diciendo? Que todavía Cristo no ha muerto, por lo tanto Cristo no ha quitado el Cordero, no quitó el pecado, y Él todavía está en pecado. Ahora, antes de la cruz, cuando Adán trajo el pecado,
todos los hombres eran pecadores 100%, aunque se portaran bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando el Cordero muere y quita el pecado, entonces el bebé no nace en pecado. ¿Cómo nace? Bendecido y santo. Y si el bebé se porta mal, cambia la posición. No, porque no es de la misma. Ahí hay un misterio. ¿Qué dice allí? De la misma que es de la misma manera. ¿Y cuál era la manera? Pues que todos los hombres nacían en pecado, se portaran bien, oraran mucho, aunque no lastimaran, aunque no robaran, aunque no tuvieran nada malo en su contra, la posición era pecador. Pero cuando Cristo viene, establece una manera. ¿Y cuál es la manera? Pues que ahora, antes los bebés eran concebidos en pecado, pero al cambiar el pacto, se aplica la misma manera. El bebé ahora no nace en pecado, el bebé nace santificado y bendecido. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Te dice, mira, tienes que bautizar a ese bebé. Si no lo bautiza, está en el pecado original, como si Cristo no hubiera hecho nada. El pecado original de Adán tiene el bebé que nace hoy. Eso es una blasfemia. Por eso la Iglesia Católica es una mentirosa. Toda esa doctrina es mentira. Pentecostales, religiosos, evangélicos. ¿Tú crees que un evangélico se atreve a ponerse los pantalones y decir, vámonos a la misma manera? Si se van a la misma manera, no pueden bautizar. Si se van a la misma manera, no pueden llamar a arrepentimiento al púlpito. Yo me hago entender contigo. Dios. ¿Qué es lo que yo he hecho? Respetar la misma manera. ¿Y tú la respetas? Pues hay que respetarla. ¿Cómo tú vas a llamarle pecador al que usa droga? Ah, entonces no se le llama pecador. No, se le llama un adicto a droga. Y al que roba el banco, ¿cómo se le llama? Pecador. No, él es un ladrón. Pero no pecador, porque para hacer pecado tiene que estar en pie el primer pacto. Naturalmente, si roba va preso, y si usa droga se muere, y va preso también si lo cogen, y sufre la familia, y sufre él, y se muere antes de tiempo. No estamos aplaudiendo la maldad, lo que estamos es respetando la posición que Dios le ofrece a la humanidad. No confundamos una cosa con otra. Lo que tú siembras cosechas. Si te portas mal, vas a cosechar mal. Pero no estamos aplaudiendo, pórtese mal porque el apóstol dice que es de la misma manera y ahora estamos santificados. Bueno, estamos santificados, pero portándote mal. No podemos hacer eso. Digo, a veces se hace, pero usted se corrige. El llamado es creciendo, va creciendo en gracia. Vamos a ver a Romanos 9:11. ¿Por qué Pablo hablaba así? Hablamos del capítulo 5 y sigue esa línea de pensamiento, ese mismo espíritu, y vamos a ver ahora lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido. ¿El bebé no había qué? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme al buen comportamiento permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿qué nosotros enseñamos para respetar de la misma manera? Respetamos que ese bebé que nació de ti, esos niños que te acompañan en tu vida, que vinieron a tu vida, esos son niños bendecidos. Pero como tú no lo sabías, tú los maltrataste diciendo, tienen que portarse bien porque se van al infierno. Y los llevabas a la iglesia y en la iglesia le decían lo mismo. Y sus mentecitas iban siendo trituradas con mala información de su identidad.